Ahí está. Física moderna. La física moderna, jóvenes, la física moderna va a tener básicamente, muchachos, las siguientes características. A ver, vamos a indicarlo de esta manera, jóvenes. Mencionamos lo siguiente. Física moderna. ¿Qué es la física moderna? ¿Qué es para nosotros la física moderna? La física moderna, chicos, viene a ser aquel conjunto de descubrimientos científicos que se van a dar a partir del año 1900 y que de alguna manera modifica y cambia la manera de poder tomar medidas y comenzar a tratar el universo de una manera diferente, desde un aspecto muy diferente. Entonces, cuando llamamos física moderna nos referimos básicamente a, como lo indica la diapositiva, en el conjunto de descubrimientos científicos que se dieron lugar a partir del año 1900, cambiando nuestra percepción que se tenía del universo con la física clásica. Se introducen nuevas ideas de espacio, tiempo y energía. Dentro de estos fenómenos que pueden ser explicados con la física moderna son la radiación de cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, la constancia de la velocidad de la luz, el modelo atómico de Bohr, la naturaleza dual de la materia, etcétera, etcétera, etcétera. Fenómenos físicos que con la teoría clásica de Newton, la teoría de ondas electromagnéticas de Maxwell, no se podían explicar con satisfacción. ¿Estamos? Entonces, para poder explicar estos fenómenos, teníamos la necesidad de introducir nuevos conceptos. Un nuevo concepto quizás del espacio, del tiempo, la energía, la velocidad, la cantidad de movimiento y hasta incluso de la fuerza. Radiación de cuerpo negro. Todo cuerpo caliente a cierta temperatura emite cierta radiación térmica. Esa radiación térmica, básicamente, jóvenes, abarca grandes rasgos del espectro electromagnético. Justamente, jovencitos, Gustav Kirchhoff propone un modelo de cuerpo negro representado como una cavidad radiante. Vamos a llamar cuerpo negro, básicamente, aquel cuerpo emisor ideal que logra absorber toda la radiación y no la deja escapar. Un ejemplo de radiación de cuerpo negro puede ser, por ejemplo, el mismo Sol, que es una fuente de radiación natural. Por ejemplo, también un filamento incandescente o una cavidad radiante como esta. Entonces, vamos a llamar radiación de cuerpo negro aquel tipo de radiación que emite un cuerpo emisor ideal que logra absorber o emitir toda la radiación electromagnética que llega a él. ¿Estamos? De esa manera, jovencitos, vamos a dar inicio a la física moderna. Gracias a tratar de estudiar y comprender la radiación del cuerpo negro, es que justamente se requiere de un nuevo aspecto físico. ¿Correcto? Muy bien. Necesitamos de ciertas teorías para poder estudiar la radiación de cuerpo negro. Por ejemplo, la ley de Stefan y Boltzmann.
A temperatura ambiente, los objetos emiten radiación infrarroja, en tanto que los objetos a altas temperaturas, tal como una bombilla, emiten radiación visible e infrarroja. Jóvenes, para que más o menos tengas una idea de lo que te estoy hablando. Observa aquí, jovencitos, la siguiente figura. Observa. Justamente, jovencitos, voy a colocar una imagen en la diapositiva que les estoy presentando, ¿sí? A ver, acá, una figurita. ¿Ah? Ahí está, por ejemplo, mira. Acá tenemos un foco incandescente. Un foco incandescente, por ejemplo, emite radiaciones que van desde el infrarrojo, porque sentimos el calorcito que estos emiten, pasando por también, jovencitos, luz visible, ya que nos permite observar todo lo que está a nuestro alrededor, ¿correcto? Hasta incluso, muchachos, algo de radiación UV, pero muy mínima. Entonces, un foco encendido emite radiación, principalmente, jóvenes, infrarroja y luz visible. En cambio, una persona a temperatura de ambiente, por ejemplo, a una temperatura de 27 grados Celsius, o mejor dicho, a una temperatura de 37 grados Celsius, emite principalmente, jovencitos, radiación, y nosotros la podemos observar mediante aparatos de infrarrojo. Mira, ahí está. Emiten radiación térmica, principalmente del infrarrojo. ¿Estamos? Entonces, todo cuerpo a cierta temperatura emite radiación electromagnética. ¿Estamos? Exacto, pero una radiación debido a la agitación molecular que tenemos. Se llama radiación infrarroja o térmica. ¿Me dejo entender? Por eso es que nosotros, cuando nos enfocan con ciertos aparatos, podemos tener este patrón. Mira, observa, ¿ver? ¿Es esto? ¿Has visto la película Depredador? ¿Cómo ve el depredador? Eso de acá. Eso es lo que él ve, ¿no? ¿Sí o no? A ver, los que han visto la película Depredador, ven de esa manera, ¿no?
El depredador observa mediante aparatos, ¿no?, diseñados por ellos para poder detectar la radiación infrarroja por su casco, exacto. Mira, por ejemplo, mira, aquí esta ave está a una temperatura de 34.9 grados Celsius. Mira, por ejemplo, estos murciélagos a 34.6 grados Celsius. Mira la cantidad, la emisión de radiación térmica que ellos emiten. Todo cuerpo caliente o todo cuerpo a cierta temperatura emite radiación. ¿Están de acuerdo? Esto de acá que estamos observando se llama radiación infrarroja. Ahora, ¿podemos nosotros medir esa radiación? Sí, sí se puede medir. Y lo hacemos en base a la ley de Stefan y Boltzmann. La ley de Stefan y Boltzmann nos permite calcular la intensidad de radiación que emite un cuerpo caliente a cierta temperatura. La intensidad de radiación es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. La intensidad de radiación va a ser igual a la energía por unidad de área y tiempo. Para calcular la intensidad de radiación se utiliza esta expresión final. Un parámetro llamado emisividad, una constante llamada constante de Stefan y Boltzmann, multiplicado por la temperatura elevado a la cuarta potencia. Temperatura elevado a la cuarta potencia. Ahí está, jovencito. Muy bien. Muy bien, jovencitos. La ley del desplazamiento de Wick. A finales del siglo XIX se había establecido que a mayor temperatura, o sea, cuando el cuerpo está más caliente, la radiación era más intensa a una longitud de onda cada vez menor. Esta relación se le llama la ley del desplazamiento de Wick. Jovencitos, cuando las radiaciones electromagnéticas, sus longitudes de onda, se acercaban más a valores pequeños, la temperatura del cuerpo caliente o del cuerpo negro era mayor. Es decir, hay una relación, jovencitos, inversamente proporcional entre la longitud de onda y la temperatura. A esta relación inversamente proporcional se le llama la ley de desplazamiento de Wick. Con esta ley podemos explicar y determinar la temperatura de los cuerpos calientes como los hornos y las estrellas. A ver, para que más o menos tengas una... Ay, perdón. Para que más o menos tengas una idea. Gracias.
Y me estoy recuperando, chicos. El día martes está una rinofaringitis y todavía sigo con algunos estragos, ¿no? Gracias a Dios no ha sido COVID, ya también porque me cuido, pero de todas maneras hay que estar preparado, ¿no? A ver, para que más o menos lo entiendas, escúchame. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que vimos la semana pasada? Ondas electromagnéticas, ¿sí o no? Muy bien. Las ondas electromagnéticas van en aumento hacia las ondas de radio, ¿sí o no? Ondas de radio. Las ondas de radio tenían longitudes de onda que iban hasta de kilómetros. En cambio, por ejemplo, los rayos gamma son radiaciones que tienen longitudes de onda, pero muy, muy pequeñas, del orden de 10 a la menos 12 metros. En cambio, aquí tenemos 10 a la menos 12 metros y por acá tenemos 10 a la cuarta metros. O sea, ya casi estamos hablando de kilómetros. ¿Estamos? Ahora, lo que sí, jóvenes, hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Concéntrense aquí. Para ello, vamos a indicar lo siguiente. Mira, mientras más grande sea la longitud de onda, menor es la temperatura. Pero cuando nosotros nos acercamos a aquellas radiaciones donde sus longitudes de onda se hacen cada vez más pequeñas, la temperatura del cuerpo aumenta. Es decir, hay una relación de qué tipo, jóvenes? Inversamente proporcional. ¿Estamos? Muy bien. Ahí se tiene, jovencitos, una relación inversamente proporcional. Muy bien. Teoría cuántica de Planck. Durante muchos años hubo ciertos problemas con respecto, jovencitos, a cuál de las teorías se acerca más a la realidad durante el comportamiento de un cuerpo negro. No fue hasta la teoría cuántica de Planck donde, jovencitos, para poder comprender las radiaciones electromagnéticas de cuerpos calientes, era necesario tener una teoría cuántica de energía. Jóvenes, con el objetivo de encontrar una expresión matemática cuyos valores teóricos se ajusten a los valores experimentales, Max Planck propuso la siguiente fórmula. Esta expresión matemática nos ayuda a entender y a obtener valores que se ajustan a los valores experimentales. Porque había un serio problema, jóvenes. Había un serio problema. Los resultados teóricos, los resultados que se obtenían en teoría, no coincidían con los resultados que se obtuvieron de forma experimental. Y ahí la física no puede dejar de pasar esta observación tan importante.
ya que si los valores teóricos te dicen una cosa y los valores teóricos tienen una cosa y los valores experimentales me marcan otra, entonces es muy complicado satisfacer, jovencitos, y entender cómo funciona realmente un fenómeno físico a este nivel. Entonces, Max Planck, físico alemán, ¿no? Más que empírica, mi estimado Juan David, necesitan de otros aspectos matemáticos para poder comprobar. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, esta expresión de acá, obviamente, jovencitos, no te la tienes que aprender de memoria. Es obviamente imposible y obviamente no tiene nada que ver con el concepto. Solo es a manera de información. Lo que sí debemos considerar en esta ecuación, jovencitos, son un valor importante, H. Esta H que tú ves aquí en la expresión y que aparece repetidamente, se le llama constante de Planck. La constante de Planck en el sistema internacional toma el valor de 6,63 por 10 a la menos 34 Joule segundo. Para darle una base teórica a estas formulitas o a esta expresión y obtener esta constante, Max Planck propone lo siguiente. Ahí está, jovencitos. Max Planck propone lo siguiente. Toma nota, cachimbo. La energía de los osciladores atómicos dentro de las moléculas no pueden tener un valor cualquiera. Toma un valor de energía mínimo que es múltiplo de la frecuencia de radiación. A este valor se le conoce como la ecuación cuántica de Planck. La energía de radiación va a ser igual a H por F. ¿Estamos? La energía de radiación es igual a H por F, donde H viene a ser la constante de Planck y F viene a ser la frecuencia de radiación. A este valor que se está indicando se le llamó paquete de energía o quantum. ¿Cuánto significa paquete de energía? ¿Sí? ¿Cuánto significa paquete de energía? Para varios paquetes de energía, la energía se multiplica por n, donde n tomaría valores mínimos de 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Valores enteros. ¿Correcto? A esto significa que la energía está cuantizada. La energía está cuantizada. Muy bien. Toma nota, por favor, rapidísimo de esa parte. Anota la expresión.
el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Claro, mi estimado Carlos, la energía, de acuerdo a la teoría cuántica de Planck, está cuantizada a partir del valor de n igual a 1. A partir del valor de n igual a 1. ¿Vamos? Muy bien. Vamos a ver entonces el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico. Antecedentes. Para lo que es el efecto fotoeléctrico, jóvenes, esto por favor sí deben tomarlo en cuenta, ¿ya? El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por primera vez por Heinrich Hertz en el año 1887. Muchas personas creen que el efecto fotoeléctrico fue un descubrimiento de Albert Einstein, pero no es así. El efecto fotoeléctrico fue descubierto por primera vez por Heinrich Hertz. Al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta tensión, generaba luminosidad con una luz ultravioleta. Básicamente, jóvenes, fue un fenómeno en el cual Heinrich Hertz no podía explicar con satisfacción en su momento, ya que no tenía en claro cómo realmente este fenómeno se daba. En el año 1899, Thomson trató de reproducir el efecto fotoeléctrico de Heinrich Hertz y lo único que pudo obtener es que las partículas que se obtienen de este fenómeno eran electrones. Entonces ya tenemos a alguien que descubrió el fenómeno, pero no entendía cómo realmente se daba. Luego, años después, aparece Thomson y vuelve a reproducir el efecto fotoeléctrico y lo que obtiene es que las partículas que se obtuvieron de ese fenómeno eran electrones, ya que el valor del cociente masa-sobrecarga coincidía con la de esta partícula. Posteriormente, en el año 1902, Philipp Lenard, ayudante de Hertz, llevó a cabo un estudio experimental sistemático del efecto fotoeléctrico y descubrió también que se produce al ubicar dos placas metálicas dentro de un tubo de vidrio en el que se había hecho al vacío. En resumen, tenemos estos tres momentos importantes del efecto fotoeléctrico.
Albert Einstein, que en aquel entonces tenía 26 años de edad y trabajaba en una oficina de patentes en Suiza, pudo explicar el efecto fotoeléctrico, respondiendo a aquellas interrogantes que la física clásica no puede contestar hasta ese momento. Utilizaba para ello nuevas ideas propuestas por Max Planck. La explicación del efecto fotoeléctrico le valió el Premio Nobel de Física. Es decir, Albert Einstein, en resumen, utilizando la teoría de radiación de Max Planck, pudo explicar de forma satisfactoria cómo es que se daba el efecto fotoeléctrico. Pero, ¿en qué consiste el efecto fotoeléctrico? Ya hemos hablado de él, de su descubridor, de que Thomson trató de reproducirlo y obtuvo una relación de masa y carga que coincide con las partículas subatómicas llamadas electrones. Luego tenemos a Leonard, que también reproduce el efecto fotoeléctrico, pero de una manera más experimental, más sistemática. Luego aparece Albert Einstein y de alguna manera pone solución, ¿no? Una solución bastante elegante sobre cómo se va a dar el efecto fotoeléctrico. ¿En qué consiste el efecto fotoeléctrico? Fenómeno que demuestra la naturaleza corpuscular de la luz. Con el efecto fotoeléctrico, ojo, no es el único, con el efecto fotoeléctrico se demuestra que la luz tiene un comportamiento corpuscular. Sabemos que la luz es una onda electromagnética que se propaga en el vacío o en el aire, pero cuando interactúa con la materia, lo hace de manera corpuscular. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, para poder hablar del efecto fotoeléctrico, debemos considerar que el efecto fotoeléctrico básicamente consiste en la emisión de electrones. Vamos a emitir electrones, ¿de acuerdo? Se emiten electrones, ¿correcto? Se emiten electrones cuando se ilumina con una luz de una frecuencia apropiada. ¿Cómo es corpuscular, mi estimado Carlos? A ver, corpuscular, una naturaleza corpuscular significa que se va a comportar como una partícula. Como por ejemplo, cuando tú lanzas una pelota al piso, esta pelota rebota porque tiene un comportamiento de partícula o corpúsculo. ¿Estamos? Pero sabemos que la luz no es una partícula, ni tampoco es un corpúsculo, sino simplemente es una onda. ¿Me entiendes? Entonces, con el efecto fotoeléctrico, se observa que la luz, para ciertas situaciones, se comporta como una onda y para otras se comporta como una partícula, como si fuese una partícula. Muy bien. A los metales que permiten con facilidad el efecto fotoeléctrico, se les llama metales fotosensibles. Y a los electrones que se emiten se les llama fotoelectrón.
Vamos a ver por acá, jovencitos. Ahí tenemos el efecto fotoeléctrico. Una placa metálica se ilumina con una luz de cierta frecuencia y logramos expulsar, jóvenes, electrones. Logramos expulsar electrones. ¿Estamos? Estos electrones se emiten, jovencitos, gracias a la exposición de este metal a la luz. Acá, como puedes observar, tenemos los electrones que se emiten. Recuerden que estos reciben el nombre de fotoelectrón. Esto que está viendo aquí de azul son las ondas electromagnéticas que llegan a ese metal. ¿Correcto? La partícula asociada a la luz que de alguna manera se presenta en el efecto fotoeléctrico se le llama fotón. La ecuación del efecto fotoeléctrico se indica de esta manera. Energía del fotón, ¿a qué es igual? Función trabajo más energía cinética máxima. Energía del fotón, ¿a qué es igual? Función trabajo más energía cinética máxima. La energía de un fotón va a ser la energía que llega a esa placa metálica. Esto que está aquí, jovencitos, se le llama función trabajo. Y luego tenemos la energía cinética máxima, que corresponde, jóvenes, a la energía que adquieren los fotoelectrones después del efecto fotoeléctrico. ¿Cómo se calcula, jóvenes, la energía de la radiación que llega al metal o la energía de un fotón? H por F o Hc sobre lambda, donde H es la constante de Planck, F la frecuencia de la luz y lambda su longitud de onda. Pregunta, ¿qué me representa C? ¿Qué me representa C? La velocidad de la luz en el vacío. Muy bien. La velocidad de la luz en el vacío. Perfecto. Jóvenes, la función trabajo se calcula así. H por F sub 0. H por F sub 0. ¿Estamos? H por C sobre lambda sub 0. H por C sobre lambda sub 0. Donde F sub 0 y lambda sub 0, jovencitos, son los valores mínimos y máximos que se necesitan para el efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Luego tenemos la energía cinética máxima. La energía cinética máxima de los fotoelectrones. Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado.
Muy bien. ¿Te acuerdas de Leonard? Habíamos hablado de que Leonard era el discípulo de Henry Hertz y fue él quien llevó a cabo la reproducción experimental y sistemática del efecto fotoeléctrico. Aquí está el experimento de Leonard. Dos láminas iluminadas por una radiación emiten fotoelectrones que van a salir disparados con una gran velocidad. Con una gran velocidad. Bien, jóvenes, para calcular la energía cinética de esos fotoelectrones, se aplica una relación como esa. Carga de un electrón multiplicado por un potencial, al cual llamaremos potencial de frenado. Muy bien. Bien, jovencitos. Hasta ahí hemos terminado la parte teórica del tema que nos corresponde esta semana. Vámonos a la parte de los ejercicios de clase. No, lamentablemente, mi estimado Carlitos, ¿creo que es? Sí, no llega. ¿Y por qué no llega? Porque justamente este potencial lo que hace es frenarnos. Va a frenar estos electrones. Y cuando los va a frenar, su energía cinética asociada se calcula de esa forma, justamente en base a este potencial. Muy bien. Listo. Muy bien. Listo. Bien. Vamos entonces a la parte de los ejercicios. Muy bien.
A ver, jovencitos. A ver, jovencitos, ahí tenemos una pregunta tipo CEPRE. ¿Cuál sería la resolución? A ver, vamos. A ver, vamos. Indicamos la resolución, jóvenes. Material tipo CEPRE. Dice, el estudio de la naturaleza de la luz es muy antigua. A inicio del siglo XX se desarrolló la teoría cuántica que explica gran parte del comportamiento de la luz. En general, la radiación. En este contexto, indicar verdadero o falso según corresponda. A ver, jóvenes, la primera proposición, ¿qué es lo que dice? Primera proposición, según la teoría de Planck, la radiación emitida o absorbida por un cuerpo caliente es continua. Esa respuesta, jóvenes, es falsa. Falsa. Jovencitos, según la teoría cuántica de Planck, la energía está cuantizada. Está cuantizada. Es decir, de forma que discreta. De forma discreta. Muy bien. Dos. Hay fenómenos de la luz que explican bajo un concepto ondulatorio y otros bajo un concepto corpuscular. Decimos que la luz tiene naturaleza dual, onda-corpúsculo. Verdadero. Verdadero. Ahí está, verdadero. 3. Según la teoría antigua de Newton, la luz tiene un comportamiento ondulatorio. Falso. Falso. Jóvenes, según Newton, la luz tiene naturaleza corpuscular. Para Newton, la luz tiene una naturaleza corpuscular. ¿Estamos? Tiene naturaleza corpuscular, básicamente, jóvenes. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? ¿Y por qué decía eso? Por algo muy simple, mi estimado Carlitos. Lo que pasa es que la luz presenta un fenómeno conocido como reflexión. Cuando la luz llega a una superficie, ¿qué hace la luz? Rebota. ¿Estamos? Rayo incidente, rayo reflejado. La luz rebota, mira, rebota. La luz se refleja. Así se comporta también una pelota. Cuando tú lanzas una pelota, ¿esta pelota qué hace? Rebota, ¿sí o no? ¿Sí? Es como si la luz se reflejara.
Muy bien. Mi estimado Juan David, ya habíamos explicado que es un comportamiento corpuscular. Era un comportamiento de corpúsculo o partícula, así como se comporta la materia. Muy bien. Ahí está, jovencitos. Vamos a revisar otra pregunta tipo SEPRE. ¿Qué te parece? A ver, vamos a ver otra pregunta tipo SEPRE, ¿ya? A ver, otra preguntita tipo SEPRE, 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 SEPRE. Ajá, aquí hay otra, mira. Justo. Una bonita. Tipo SEPRE, ¿ah? Nada, que profe está inventando las preguntas. No. Tipo SEPRE. Esta, mira. De repente por ahí una se repite en el examen de admisión. Qué chévere sería, ¿no? No se nota. Claro, claro. ¿Quién te dijo que no venía teoría, mi estimado? No. Si viene. Sí. A ver, vamos. Responde esta pregunta de verdadero y falso. A ver, responde esta pregunta de verdadero y falso. La letra B. La B. A ver. Henry Hertz observó en el siglo XIX que cuando la luz incide sobre una superficie metálica, es capaz de remover electrones, y a este fenómeno se le denominó efecto fotoeléctrico. En este contexto indica la verdad o la falsedad de las siguientes proposiciones. Dice, la energía de un fotoelectrón depende de la frecuencia de la radiación incidente. La energía de un fotoelectrón, o sea, de los electrones que se emiten, depende básicamente, jóvenes, depende básicamente de la radiación incidente. A ver, vamos a ver por acá. La primera proposición, jovencitos, la primera proposición es verdadera. Profe, ¿y cómo?
A ver, vamos a verlo por acá, jovencitos. Observa acá. ¿Te acuerdas la ecuación del efecto fotoeléctrico? La energía, ¿a qué va a ser igual? Función trabajo más energía cinética máxima. ¿De acuerdo o no? ¿Sí? Ya, ahora, ¿cómo se calcula la energía de un fotón? H por F. La de función trabajo, H por F sub 0. Más energía cinética máxima. Jovencitos, mándalo a restar y factoriza H. H, frecuencia, menos la inicial, va a ser igual a la energía cinética que máxima. Una pregunta, ¿estas son frecuencias o no? ¿Sí o no? Por lo tanto, la energía cinética depende de la frecuencia o no, porque H, ¿qué cosa es? ¿Una constante o no? ¿Constante de quién? ¿La constante de quién? De Planck. Por lo tanto, la energía cinética depende de la frecuencia. Verdadero. 2. Segunda proposición. Existe una frecuencia umbral verdadero. Verdadero. Jovencitos, la frecuencia umbral se relaciona con la función ¿qué? Con la función trabajo, así se le llama. Y la función trabajo depende del metal. Aunque no lo creas, la función trabajo no depende de la frecuencia. Depende básicamente de qué tipo de metal estoy usando. ¿Está bien o no? 3. La luz también puede extraer protones o neutrones. Falso. 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 Jóvenes, ¿qué podemos extraer? Solo se extrae. ¿Qué cosa podemos extraer, jóvenes? Solo se extrae electrones. Solo se extrae electrones. ¿Cómo vamos a extraer protones y neutrones? Eso no es posible. ¿Correcto? Y aparte están en el núcleo atómico. Están en el núcleo atómico. Por lo tanto, muchachos, ¿cuál sería la respuesta? La letra B. Verdadero, verdadero, falso. Muy bien. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Una aplicativa. Ya. A ver. Una aplicativa. ¿Tipo San Marcos? A ver, típica de San Marcos. A ver, vamos a
A ver, a ver, a ver. Ajá. Ya, mira, 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 mira. Esta está bonita. Esta está bonita. Mira, esta está bonita, jóvenes. A ver, léelo por favor. Dice, para que ocurra el efecto fotoeléctrico es necesario que la de la onda electromagnética incidente sea mayor que cierto valor mínimo. ¿Qué cosa es? Para que ocurra efecto fotoeléctrico es necesario que la de la onda electromagnética incidente sea mayor que cierto valor mínimo. Jóvenes, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? ¿A quién crees que se refiere, jovencitos? Jóvenes, todo parte de esto, mira. Todo parte de esto, mira. Se sabe, se sabe que la energía de los fotones, ¿a qué va a ser igual? Función trabajo más energía cinética que máxima. La función trabajo, ¿sabes que se calcula sí o no? Más energía cinética máxima. Jóvenes, pasa aquí H, frecuencia menos F sub 0, energía cinética que máxima. Jovencitos, ¿qué sucede si la frecuencia se iguala con la mínima? O sea, si estos llegan a ser iguales, tu energía cinética, ¿cuánto vale? Cero. Por lo tanto, ¿habrá fotoelectrones? No hay fotoelectrones. No hay fotoelectrones. Pregunta, ¿qué pasa si la frecuencia es menor que la mínima? No se produce efecto fotoeléctrico. ¿Y qué pasa si la frecuencia es mayor que la mínima? Habrá fotoelectrones. Habrá fotoelectrones. Entonces, jovencito, la respuesta correcta, ¿cuál sería? La letra A. Tiene que haber, es necesario que la frecuencia electromagnética incidente sea mayor que cierto valor mínimo. Por lo tanto, muchachos, la respuesta correcta sería la letra A. Muy bien. Vámonos por aquí, jóvenes. Una pregunta teórica, no. Vamos a resolver una pregunta de teoría. Vamos a resolver una pregunta de teoría, de práctica, perdón. A ver, vamos a resolver ejercicios. No.
A ver. ¿Ah? A ver, mira acá. Ya, ahí está, mira. Cierto dispositivo emite radiación con una longitud de onda de 200 nanómetros a una potencia de 10 kilowatts. Hallar el número de fotones en 10 a la 24 que emite por cada minuto. Entonces, acá, jovencitos, vamos a tener un dispositivo que emite radiación. A ver, vamos a dibujar. Creo que tenemos, wow, 5 minutos. Ahí está, jóvenes. Tenemos por acá, jovencitos, una radiación. Ahí está. Listo, jóvenes. Dice que emite una radiación, ¿no? Emite una radiación, jovencitos. A ver, primero escucha, mi estimado Carlitos, no te confundas. Cuidado con eso. Te dan una longitud de onda, ¿no? De 10, ¿de cuánto? 200 nanómetros, ¿ya? Y te dan de dato la potencia. Va a ser de 10 kilowatts para un intervalo de tiempo de 1 minuto, o sea, 60 segundos. Jóvenes, vamos a indicarlo de la siguiente manera. Vamos a indicarlo de la siguiente manera. Siéntate aquí. A ver, se sabe, jóvenes, que la potencia, ¿a qué es igual? Energía por unidad de tiempo. Jóvenes, ¿cuánto te vale la potencia? 10 por 10 a la cuarta. Al cubo, perdón. Al cubo. Energía, tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? 60 segundos. Jovencitos, dame el valor de la energía. ¿Cuánto te vale esa energía? Sería 600 por 10 al cubo Joule. 6 por 10 a la quinta Joule. Ese es el valor de la energía. Jóvenes, para N fotones, la energía se calcula así. N HC sobre lambda. Recuerda que para N fotones se multiplica por N. ¿Vamos? Para N fotones simplemente lo multiplica por N. ¿Vamos? Ahora sí. Quiero saber cuántos fotones hay.
Entonces vamos a reemplazar nada más. Vamos a reemplazar esos datos. Dame el valor de la energía. Dame el valor de la energía. 6 por 10 a la quinta. Número de fotones. La constante de Planck. ¿Cuánto te vale la constante de Planck? 6,63 por 10 a la menos 34. Velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8. La longitud de onda. La longitud de onda. La longitud de onda va a ser de 200 nanómetros. 200 por 10 a la menos 9. Jóvenes, vamos a calcular el valor de N. ¿Cuántos fotones serían? A ver, vamos. Hacemos los cálculos. Haciendo los cálculos te va a salir 6,033 por 10 a la 23. ¿Correcto? ¿Sí? Haciendo los cálculos te va a salir 6,033. Jovencitos, quiero en términos de 10 a la 24. Quiero en términos de 10 a la 24. En términos, ¿sería cuánto? Ajá, 0, a mí me sale 0,6033 por 10 a la 24, ¿es correcto? ¿Sí? Ya, pero si queremos darle mejor un valor más entero, si queremos darle un valor más entero, yo creo que 10 a la 23 me parece un valor más aceptable. ¿No? Sí, me parece que 10 a la 23 es un valor más aceptable. Entonces, acá aproximadamente, jóvenes, ¿cuánto sería? Como valor entero. 6 por 10 a la 23 fotones. Recuerda que el número de fotones tiene que salirme valores enteros. ¿De acuerdo? Claro, hay que redondearlo, mi estimado, porque recuerda que la constante de Planck no es un valor exacto. Estamos hablando de 6,63. Claro, hay que redondearlo. Muy bien. Claro, tendrías que redondearlo de todas maneras. Las claves que van a venir así, redondeándolo. ¿Estamos? Muy bien, jovencitos. Bueno, son las 9:43. Creo que llegamos a la parte final, ¿no?